muy amable, muy agradecido por la gentil invitación para poder hablar un poco con los colegas con relación a un tópico que resulta de vital importancia, sobre todo en el contexto en el que vivimos. Por ejemplo, los últimos presidentes que hemos tenido en el Perú están siendo procesados por algún delito de corrupción de funcionarios u otras figuras que justamente nos lleva a analizar con relación a qué está sucediendo con el país cuando, por ejemplo, los primeros servidores del Estado por mandato constitucional, que es el caso de los presidentes o del presidente de la República, se les termina procesando por delitos de corrupción de funcionarios. Voy a compartir acá unas diapositivas. En este punto en particular me gustaría que también conversemos un poco. O sea, la idea no es que yo solamente hable, sino que ustedes también puedan compartir algunas posiciones académicas que tengan al respecto, algunos cuestionamientos con relación a algunos pronunciamientos que hayan podido encontrar de la misma Corte Suprema con relación a la actividad probatoria, la valoración de la prueba como tal. En este punto en particular yo voy a hablarles sobre la prueba en los delitos de corrupción de funcionarios. Ese es el título general. Sin embargo, de manera muy precisa, me voy a referir más a la prueba indiciaria en un delito específico, que es el delito de colusión, que es, bueno, en su mayoría lo que más se ve en el sistema de impartición de justicia y en la subespecialidad de delitos de corrupción de funcionarios. Hacia ello voy a apuntar y espero, pues, que en su momento o en su oportunidad podamos conversar. Siéntanse libres de alzar la mano. No sé si es la dinámica así, pero propongo que sea así, de esa manera. Siéntanse libres de alzar la mano, dar una opinión al respecto, comentar sobre algún caso que ustedes hayan tenido como practicantes, como abogados en ejercicios, como personal del Ministerio Público o del Poder Judicial, con relación a lo que estamos hablando en esta oportunidad. ¿Ya? Les comento muy rápidamente. Hay un listado de delitos de corrupción de funcionarios. Podemos encontrar al cohecho, a la malversación de fondos, a la concusión, al enriquecimiento ilícito, al patrocinio ilegal, al tráfico de influencias, al peculado, a la negociación incompatible, al nombramiento y aceptación de cargo indebido, a la colusión. Esto es en líneas generales lo que en la actualidad se toma en consideración como delitos de corrupción de funcionarios. No voy a entrar en la discusión si son delitos de infracción de deber o si por el contrario se da la otra tesis como tal, ¿ya? Sin embargo, sabemos que hay un deber especial de protección, de cuidado y de correcto ejercicio del funcionario en su ejercicio profesional. Eso no lo podemos negar y eso es justamente uno de los bienes jurídicos tutelados de manera general cuando uno habla con relación a los delitos de corrupción de funcionarios. Y empezamos con la siguiente idea para poder analizar. El fin del proceso penal. ¿Cuál es el fin? Voy a agrandar esto. Un momento. ¿Cuál es el fin del proceso penal? ¿Hacia dónde apunta el proceso penal? Y la pregunta de cuál es el fin del proceso penal no es meramente teórica, no es simbólica, no es abstracta. No se queda en el ámbito de la erudición o del conocimiento sistemático, coherente y científico del proceso penal, sino que esta pregunta tiene una razón de ser que nos va a permitir desarrollar el interín que venimos acá a conversar. Hay dos posiciones al respecto dentro de la doctrina. Una primera posición que dice que la finalidad del proceso penal es resolver un conflicto penal, y la segunda tesis de la finalidad del proceso penal es encontrar la verdad. Ustedes dirán, pero ¿qué importa cuál es el fin del proceso? Si es resolver un conflicto penal o si es encontrar la verdad. En estricto, estas dos categorías, en mérito a cuál escogemos, va a influenciar nuestra forma de ver, analizar, describir, explicar y justificar el proceso penal. Porque si nosotros nos seguimos o decantamos la posición de que el fin del proceso penal es resolver un conflicto penal, simplemente no le vamos a dar mucho valor a la actividad probatoria, a los niveles de certeza, por ejemplo. Porque si decimos que es resolver un conflicto penal, este conflicto penal lo podemos resolver, por ejemplo, con puro formalismo procesal. Si por el contrario decimos que el fin del proceso penal es encontrar la verdad, este encontrar la verdad implica mucho detrás de sí. ¿Qué significa esto de mucho detrás de sí? Que en algunos momentos los principios pueden derrotar a la norma. En algunos supuestos específicos, los principios como el de preclusión se podrían relativizar.
se puede dar mayor uso a la prueba de oficio, por ejemplo, o se podría restringir aún más la prueba de oficio. Si decimos que el fin del proceso es encontrar la verdad y sobre la verdad resolver el conflicto penal, implica darle un amplio margen de importancia a algo que es elemental dentro del proceso penal, que es la prueba. ¿Quién debe probar? ¿Cómo debe probar? ¿Qué elementos se tienen que tomar en cuenta para la probanza? Y el juez, ¿cómo? ¿En qué forma? ¿En qué circunstancias? ¿Qué reglas? ¿Qué procedimientos? ¿Cómo debe motivar? Para justificar el razonamiento probatorio que va a utilizar el juez y que lo va a plasmar en su sentencia. Para determinar culpabilidad o para confirmar la presunción de inocencia. Es la prueba el punto clave y fundamental del proceso penal, si consideramos que el fin de este es la verdad. Sin prueba no existe un proceso penal debido, un proceso penal adecuado. Sin prueba, ni tan siquiera deberíamos llegar a determinados estadios procesales. De allí que entiendo yo que la finalidad del proceso penal, y específicamente del proceso penal peruano, es encontrar la verdad. De allí que el desarrollo de la prueba como institución resulta pues uno de los pilares fundamentales del proceso penal. Para entender esta idea, debemos analizar algunos principios que van directamente vinculados con el análisis de la prueba. Y vamos a partir con el principio de presunción de inocencia. La presunción de inocencia es, pues, una verdad interina. La presunción de inocencia es una verdad interina. ¿Por qué la presunción de inocencia se entiende como una verdad interina? Porque se mantiene el estatus jurídico de inocente hasta que no exista la resolución judicial firme de condena, con una adecuada actividad probatoria. Por eso es una verdad interina, provisional, momentánea, que otorga el Estado de Derecho al ciudadano que es objeto de un proceso penal. La presunción de inocencia tiene tres reglas para verse, o funciona como tres reglas dentro del proceso penal. Primera regla es que la presunción de inocencia funciona como una regla de tratamiento del imputado durante el proceso penal. Por eso es que, por ejemplo, las autoridades policiales no pueden presentar a una persona procesada o que recién se le está investigando como culpable. Ni la policía ni cualquier otra autoridad. Tan es así que, por ejemplo, ya hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional cuando se presenta en rueda de prensa a un detenido. El Tribunal Constitucional, como producto de un proceso constitucional de habeas corpus, ha indicado que al hacer ello se está violentando, transgrediendo el principio de presunción de inocencia. Por lo tanto, esta figura estaría vetada. Allí encontramos cómo es que la presunción de inocencia, este estatus jurídico provisional, esta verdad interina, momentánea, funciona durante el canon del proceso como regla de tratamiento del imputado. Te voy a tratar como inocente hasta que podamos comprobar tu inocencia, tu culpabilidad. Allí se plasma claramente la idea de la presunción de inocencia como regla de tratamiento del imputado. La otra regla de aplicación de la presunción de inocencia es la denominada regla probatoria. ¿Cómo es esto de la regla probatoria? Muy práctico. ¿Quién debe probar? El onus probandi. ¿A quién le corresponde probar? ¿Quién tiene la carga de la prueba en el proceso penal? Y en un proceso penal acusatorio, como el que tenemos nosotros, la carga de la prueba se traslada, por mandato constitucional incluso, al órgano requiriente. ¿Quién es el órgano requiriente? El Ministerio Público. A él se le traslada esta regla probatoria. Y como regla de juicio también funciona la presunción de inocencia. Como regla probatoria implica
que se tiene que respetar, por ejemplo, el debido proceso. La obtención de la prueba tiene que ser legítima. Si la obtención de la prueba no fue legítima, merece una sanción. Este desarrollo de la obtención de la prueba regular y legítima, por ejemplo, podemos verlo en los estudios o en el análisis de la prueba irregular y de la prueba prohibida, que más adelante seguro algunos de los ponentes lo van a tocar. Como regla de juicio, de manera específica, la presunción de inocencia, el estatus de inocencia, se ve en la regla que ya está también, que por cierto está en el Código Procesal Penal, del indubio pro reo. Si tengo tanto elemento de cargo como elemento de descargo al mismo nivel, y que como producto de ello no puedo razonar, digamos, en el sentido de grado de certeza de que una persona es culpable, pues frente a esa duda razonable debo absolver. Esa es la lógica del indubio pro reo con relación a regla de juicio. Y con relación a qué es la prueba, evidentemente en una disertación tan corta como esta no se pretende cerrar esta problemática de carácter ontológica procesal de qué es la prueba. Hay tesis relacionadas a lo que se entiende por prueba. No pretendo cerrar el concepto ni decir esto se debe entender por prueba. Sin embargo, para efectos prácticos, podemos entender a la prueba como una actividad procesal que tiene por finalidad producir la verdad en el proceso. ¿Para qué? Para convencer al juez sobre lo que ha sucedido. Otros dirán que la prueba es un examen, una evaluación que realiza el órgano jurisdiccional con relación a lo que se le presenta a través de las fuentes de prueba, de los órganos de prueba, de los medios de prueba. Es el análisis, la evaluación, el examen. Repito, no pretendo cerrar el concepto de prueba en lo que he dicho. Puede ser debatible perfectamente, como lo es las demás tesis. Porque seguramente alguien dirá, ¿y qué es la verdad? Y ahí tendríamos que entrar en un asunto de filosofía del derecho que no tenemos mucho tiempo para desplayar acá. Sin embargo, la prueba es eso. La prueba tiene por finalidad establecer que algo ocurrió tal cual se indica que se dio, para convencer, para generar certeza en la mente del juzgador, para convencer al juzgador. Eso es la prueba, de manera general. También hay que tomar en cuenta que no podemos confundir los actos de prueba con los actos de investigación.